Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Hola, muy buenas, soy Fénix Supremo de Strike Games y aquí os traemos un nuevo gameplay de Jefe de Policía. Bueno, como siempre, os traemos puntualmente algún gameplay diferente de algunos juegos que van saliendo cada semana o cada cierto tiempo, y esta vez nos ha tocado un juego que mezcla una aventura gráfica con gestión, podemos decir, sí, gestión de una comisaría de policía. Somos un jefe de policía que va a dejar su puesto próximamente y tenemos que lidiar con ello en sus últimos días. Para empezar, no vamos a seguir jugando la partida que tengo porque lógicamente la tengo ya muy avanzada, pero vamos a empezar una nueva y vamos a jugar tranquilamente, ¿no? A ver, la partida. El día 1, 15 de julio. El ayuntamiento confirma la dimisión de Jack Boy. Mark Ward 2 se proyectará en Fribourg el día antes del estreno mundial, a petición personal del alcalde. Alcalde Rogers, maníaco sexual. Por cierto, es un juego que, como habéis visto en la introducción, es bastante adulto, ¿vale? No es nada hecho para las masas, podríamos decir, ni para cierta audiencia más juvenil. Tiene connotaciones políticas, tiene mucho de mafia, un montón de toques bastante interesante, sobre todo por el año en el que se desarrolla el juego, que por eso es muy acertado, bastante realista en ese sentido, aunque pienso que no, que tiene bastante también de que no es real, lógicamente.
music that sometimes told me time that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Buenos días. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? Yo en mi caso, en partida, escogí... porque esto lo tienes que hacer en función de lo que tú pienses actualmente, no porque intentes presuponer, ¿vale? Esto va a acarrear ciertas cosas en el futuro porque tenemos que lidiar con el ayuntamiento, la mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a poner una sorpresa. Creía que trabajaría de policía otros 5 o 10 años. Solo quiero servir a la ciudad. Me lleva una gran sorpresa, claro. ¿Conoce ya el nombre de su sucesor? Pues la verdad es que no. Creo que no, y no creo que el alcalde lo sepa tampoco. En el reciente escándalo de corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde le ofrecía su cargo, ¿cree que cambiaría de opinión? La verdad, imposible. Ya se ha hecho una idea de marchar. Dudo que nada afecte a esa decisión. Aunque Kendrick fue absuelto, muchos creen todavía que la policía coopera con la mafia. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sin comentarios. Normalmente prefiero responder a todas sus preguntas, pero en esta situación debo decir sin comentarios. ¿Cree que su relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? ¿Cómo de saberlo? Mejor se lo pregunte a él. Gracias. Bueno, pues este tipo de momentos, bueno, ahora lo explicaré. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick.
As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of the city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Bueno, pasado el primer día, que es casi todo palabrería, la elección de la rueda de prensa y tal, vamos al segundo día, que es donde verdaderamente nos daremos cuenta cómo funciona el juego en general, ¿vale? Todos los días empiezan igual. Nosotros que somos jefes de policía, bueno, ahora seguiré explicando. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Bueno, pues comenzamos verdaderamente lo que es el juego, ¿vale?
como he dicho al principio, es una mezcla un poco de aventura gráfica y gestión de una comisaría de policía. Aquí viene el comienzo, ¿vale? Yo iré explicando más o menos cómo funciona la cosa. No pondré el tutorial porque, como ya sé jugar, es bastante más fácil explicar cómo funciona cada cosa. Como he dicho antes, cada día, ¿vale? Son unos cuantos lo que nos ha dicho el alcalde, que debemos estar al frente del puesto antes de que nos retiremos. Cada día empieza exactamente igual. Cogemos nosotros, que somos el jefe de policía, veremos la prensa y después de la prensa arrancará el coche y comenzar el día. Habrá días que tendremos que hacer determinadas cosas por la mañana que no comenzará directamente aquí en la comisaría, sino directamente tendremos que pues, realizar algún control, avanzar al argumento del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Este es nuestro turno B, ¿vale? Hay dos turnos, turno A y turno B. Este turno B lo componen este número de agentes. Lo que le ocurre a estos agentes es cosa nuestra, ¿vale? Iniciaremos el día para que sigáis viendo cómo funciona la cosa. Bueno, antes de seguir, ¿vale? Como veis, este es el donde se desarrolla todo lo que es la gestión de la comisaría, ¿vale? Es como si fuera un tablero y veremos y haremos todo en base a esto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una primera llamada. A ver, espera, creo que la música está un poco alta, la voy a bajar. Un poco, voy a poner 50%. Bueno, lo dicho. Nos van saliendo llamadas, ¿vale? Vamos a coger la que está más justa, que es esta, que tiene 3 segundos. Atropella con fuga, ¿vale? Centro comercial EBID, ¿vale? Una pareja casada salía de una tienda de barrio y vio que en el aparcamiento había una furgoneta arriba un sin techo que estaba hurgando en un cubo de basura. El conductor salió rápidamente a ayudar, pero al ver que había golpeado a un vagabundo se volvió a subir y se fue a toda prisa. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que mandar a dos agentes, ¿vale? Podemos mandar a uno, que tampoco lo he explicado, ¿vale? Cada agente, ¿vale? Debajo de su nombre aparece una estrella y tiene un número. Ese número significa la experiencia que tiene. Cada vez que completemos algún tipo de llamada, de alerta, de cualquier cosa, pues subirá 10 puntos, ¿vale? De esa experiencia. Cuanto más experiencia, más eficazmente hacen las alertas, nos ayudan de una manera mejor, no se escaquean tanto, no tienen tantos problemas personales, etcétera. Vale, vamos a llevar a Price, que es el más novato, que además viendo esto es un atropello y poco más, no tendrá ningún problema, no, no tendrá, ¿cómo es la palabra? Riesgo de muerte ni nada, porque los agentes pueden morir y tenemos un gran problema. Pero bueno, eso para más adelante. Bueno, vamos a coger a Price y vamos a mandar a Pardimi. Y que vayan. Y según también tenéis que calcular bien en la distancia, ¿vale? Porque si están muy lejos, lo que vaya a ocurrir a la vuelta, si hay alguna llamada y solamente es el único agente que nos queda, no podremos atender esa llamada. Si el tránsito es demasiado lejano, ¿vale? De la llamada. Si es bastante cerca, pues podemos mandar a uno o a dos para cuando la vuelva. Ya menos, vale. Pelea. Cine The Last Picture. El gerente de un cine informa que durante el pase de Ciudadano Kane, un hombre borracho ha intentado entrar por la fuerza con una tabla de snowboard decorada con la palabra Rosenbaum. Cuando se le ha negado la entrada, ha atacado al cajero y en estos momentos se pelea con el guardia de seguridad del local. Vale. Viendo que es un altercado con pelea, vamos a mandar a Subaki y a Sano, ¿vale? Que tienen bastante experiencia, que tienen más o menos 100.
Atropello con fuga. Cada vez que se complete uno, nos enviará un mensaje y debemos responder. Bueno, más que responder, verlo. Enfrentar oídos, agentes ilesos. Y si tienen 5 de experiencia, no bajará. Y si tienen más, pues se mantendrá. Tenemos una pelea que está bastante cerca. Tiene menos tiempo. Pelea. Bufete de abogados Johnson, Jürgen y Katz. Un tipo se las tiene con su hermana por el testamento de su fallecido padre. Según uno de los abogados, no nos atrevemos a separarlos y nuestro guardia de seguridad tiene la noche libre. Esto. Qué casualidad. Vamos a mandar al coche y a Yancy. Están cerquita y entra con mano armada. Uy, mira, es lo que estaba diciendo. Subaki y Asano están volviendo. El atraco está bastante lejos. Y no tengo apenas gente para mandar. Pero bueno, como queda todavía tiempo, podemos esperar a lo mejor a que terminen de llegar Kochi y Yancy. No sé ya. Vamos a coger el dragón armada ya. Porque Subaki y Asano no van a llegar. Dragón armada, fuera. 3 adolescentes armados con una escopeta atracaron un videoclub y huyeron con toda su colección de películas para adultos. Los delincuentes escaparon en un coche, pero el gerente de la tienda apuntó la matrícula. La propietaria es Janet Brown, que vive a las afueras. Vale, vamos con Party y Austin y tenemos una agresión en el gueto. En otra transición vio a unos adolescentes atacar a un músico de edad avanzada y huir con su guitarra y su dinero. No me quedan 7 segundos y... Bueno, sí, vamos a mandar a Subaki, a Sano y a Price, ¿vale? Vamos a ver la pelea que tal salía. Bien, infector atrapado, agentes ilesos, perfecto. Y la pelea, a ver... Bien, infector atrapado y agentes ilesos. Civiles ilesos, bien. Porque tanto los agentes como los civiles pueden llegar heridos, más que heridos, muertos, porque casi siempre es muerto, no es herido. Pueden morir y si un civil muere, más que tenemos problemas nosotros y el ayuntamiento nos empezará a presionar a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿vale? Y los agentes, si mueren, tenemos dos formas. Seguir cobrando sin declarar su defunción o declarar o ser más respetable y declarar su defunción, pero por contra, bueno, por decirlo de alguna manera, conseguimos un hueco libre para poder contratar a otra gente, porque si cuanta menos gente tengamos en plantilla, más difícil va a ser seguir haciendo nuestro trabajo día a día. Yo prefiero declararlos en defunción, tener un hueco en plantilla, seguir pues con gente, con agentes para poder seguir currando, la verdad. El día 2 creo que se va a acabar, creo que el día 2 son 10 horas nada más. Hasta las 10 más o menos. Kochi y Yancy han llegado. Vale. En ciertas alertas nos saldrán este cartelito, ¿vale? Que nos darán ciertas opciones a elegir, ¿vale? Según lo que escojamos, pues nuestros agentes dispondrán o harán según más o menos como ocurra cada cosa. Podemos llegar el momento, bueno, las circunstancias de que disparen a nuestros policías, si hay algún rehén, maten al rehén o que huyan directamente, ¿vale? El vehículo en cuestión está estacionado en el exterior de la residencia Brown. En gemidos y risas sonoras procedentes de la ventana del salón. ¿Qué hacemos? Encender la sirena y el altavoz gritar que la casa está rodeada, llamar a la puerta, abrir policía y colarte en la casa por la ventana abierta. Yo creo que lo que vamos a hacer es llamar a la puerta, ¿no? Vamos a decir abrir policía. Bien, infractor atrapado, agentes ilesos. Y ganan 10 puntos. Perfecto. Vale, ya tenemos el informe de agresión. Vaya. Infractor huido y agentes ilesos. Son las 10 y ya creo que se puede terminar el día perfectamente.
Bien. Tenemos el turno B y el turno A, ¿vale? El turno A son otros totalmente agentes diferentes, con sus estadísticas totalmente diferentes. Y como se puede ver, tienen el simbolito de la casa que significa que están descansando. Como podéis ver, al lado de la imagen de la gente aparecen 3 líneas amarillas. Eso significa que se han como cansado demasiado, ¿vale? Lo hemos mandado en demasiadas ocasiones esas alertas y deberíamos pues darle pues descanso, ¿vale? Por ejemplo, podemos elegir a Price y ordenarle que trabaje mañana, pero como el turno se ha acabado, perfectamente que descanse y ya está. Podemos ordenar, por ejemplo, los anteriores todos están descansados. Podemos hacer perfectamente que alguno trabaje mañana en el caso de que nos falte gente. Terminamos el día. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years, he's played loose with the law. And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people, old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it.
Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Ese día y último que vamos a jugar, porque ya se me está haciendo un poquito largo el vídeo. El gameplay. Vale. Para que veáis, bueno, que se ha introducido a la mafia, ¿vale? A la familia Sant, ¿vale? Por ejemplo, como he dicho, los agentes pueden no venir a trabajar. Te pueden pedir que no trabajen mañana porque van muy borrachos, ¿vale? Puede ser estricto con ellos, decirles no porque quiero que trabajen mañana. O, sí, bueno, mañana no trabajes, pero en el siguiente turno vienes a trabajar. Puede ser flexible, se puede ser estricto, pero eso acarrea que acomoden mucho estrés y acaben por decir basta. ¿Eh? Vale. Y ahora tenemos galones. Cada cierto tiempo, según se realicen de X cosas, podremos dar esos puntos, ¿vale? A ciertos agentes para que suban de status quo y como Stowbar consigan pues galones. Sencillo, se le da la X y bueno, gana galones, que es lo importante, y al obtener galones ellos se sienten más importantes y actúan más eficientemente en el trabajo que le mandemos. Bueno, también otra cosa que tiene bastante bien el juego, que me gusta bastante, es que en cada día cuando comenzamos podemos elegir la música que quiere que se suene de fondo, ¿vale? Vale, antes de atender esa llamada, vamos a ver lo que son, porque acaba de aparecer abajo, asuntos, ¿vale? Si entramos en asuntos, tenemos varias casillas, ¿vale? Que eso se va desvelando según sigamos jugando en el juego, ¿vale? En la comisaría, estos son todo lo que podemos hacer en la comisaría y todo lo que podemos mandar y dejar de mandar. Tenemos a todos los trabajadores, ¿vale? A los agentes del turno A y del turno B. Tenemos los de abajo, que no lo he explicado, son detectives, ¿vale? Que va a haber que atender pues, temas de, por ejemplo, un asesinato, entre otras cosas, y debemos resolver el crimen. Que nos faltan personal, por ejemplo, en este caso 2. Estamos al otro lado y tenemos aquí, pues, podemos coger un detective o agente. En este caso tenemos plaza para un detective y un policía. Vamos a coger a hacer el formi, ¿vale? Porque tiene 150 de profesionalidad, que no es demasiado y tampoco es muy poco. Y luego vamos a contratar 2. Vamos a meter en el turno B, ¿vale? Y vamos a coger al detective, vamos a coger a Samuel Soap y le vamos a poner para el turno 92. Vale. Vamos a completar esto. Vandalismo. Catedral de Saint John. Hemos recibido una llamada asustada desde la catedral local. Esta mañana el abad ha descubierto que alguien entró en el antiguo cementerio por la noche. Han pintado símbolos satánicos en las lápidas y algunas están hechas a pedazos. Parece que hay incluso marcas de pala. Pero el abad no ha querido decir más. Bueno, vamos a mandar a Samadhi y a Grant. Dos regáticos. Al mirar por su ventana, el empresario Harley Jones vio a 2 adolescentes regándole consignas ofensivas en el coche. No es muy importante, vamos a mandar a Burch, a Roy y a Robbins. Si consigamos avanzando el juego, pues van
van a meter muchísimos más frentes a los que debemos de atajar. Pero el ayuntamiento, la mafia y las llamadas van a ser muy raras y muchas cosas muy diferentes. El vandalismo, el anduido, la gente es ileso. Vaya. No estamos haciéndolo bien, ¿eh? Individuo sospechoso, hamburguesería Eddie. Una camarera llamada Mila informa de que acaba de servir un Eddie de pollo y una cola light a un peligroso criminal al que ha visto por televisión esta misma mañana. El culpable está sentado junto a la ventana comiendo una hamburguesa. Bueno, viendo que es algo importante, vamos a mandar a esto a Vandal. Madrid han llegado. Bueno, este simbolito nada es eventos que tenemos que hacer y que los que mandemos se quedan ahí durante bastante tiempo, ¿vale? Y que volverán bastante tarde. Señor Buen, mi portero ha vuelto a divorrarse de comida mexicana y ahora no puede levantarse del retrete, mientras la cola frente al club ya da vuelta a la esquina. Necesitamos a alguien que sepa distinguir a la gente guay de la purria. Pues vamos a mandar a Samadhi. A ver qué tal se le da. Individuo sospechoso. Falsa alarma. La camarera había confundido a la gente, retirado el frac negro con el fugitivo en cuestión. Vaya. Venta de estupefacientes. Acaba de llegar una llamada anónima. Un payaso con globos en una pista de patinaje está vendiendo crack a los adolescentes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es una falsa alarma. Amenaza de suicidio, calle Fleet. Un hombre desnudo con una lata de gasolina amenaza con prenderse fuego, a menos que su marca de chicle favorita vuelva a estar de moda. Entonces, bueno, vamos a mandar a Grant y a Roy, a ver si consiguiéndolo suben un poco. A ver, lo siento jefe, pero lo dejo. Vaya, era una noche y se ha dado más pasta de lo que gano trabajando en este antro. El señor Sorkin dice que no le importaría contratarme. Supongo que no estoy hecho para ser poli. Me dejan las tagadas del cabrón. Gracias, de San Sorkin. Me ha dado 4.500. Yo quiero 4.500 si un policía me ha dejado la atacada. Venta de estupefacientes. A ver, cuando llega la policía hay un payaso haciendo animales de globos para los niños. Llévate el payaso al hielo y reunir a posibles testigos. Disfrazarte con una gabardina y hacerte pasar por cliente ilícito o será payaso desde los asientos. Vamos a observar al payaso desde los asientos. Efecto atrapado, agentes ilesos. Bien, perfecto. Amenaza de suicidio. Habrá terminado todo bien. ¿Ha huido? No, ni con esta. Roy consigue subir un puntillo. Bueno, ha terminado el día. Pues todo bien. Bueno, terminamos el día. Conseguimos el punto de control y creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por ver el gameplay y que sigáis la página web de mi canal, ¿vale? Que es www.strikegames.com. Y nada más, espero que os haya gustado mucho, que os haya gustado This is the Police, que próximamente tendré el análisis en la web que he comentado, ya está realizado y todo. Y nada más, un saludo y hasta pronto.